Vampiro. Es una palabra que comenzó a ser usada en Europa en el siglo XVIII. El español la hereda del término vampire, del inglés y el francés, que proviene a su vez del término vampir, en lenguas eslavas y en alemán, que a su vez deriva del polaco, vampir, y este a su vez evoluciona desde el eslavo arcaico, upir. De este eslavo arcaico existen raíces indoeuropeas paralelas en el turco y en el persa, y este término significa simultáneamente ser volador y beber o chupar. Es solo una palabra. El término vampiro es solo un concepto, pero ya te habrás dado cuenta de que con solo intentar buscar el origen del término, este ya se pierde en los siglos en los que tenemos poca información. Se esconde en los umbrales de la historia. Y sin embargo, tú que ahora escuchas esto, sabes a la perfección a qué tipo de criatura me estoy refiriendo, porque por más antiguo que sea el mito, al menos en el imaginario colectivo ha conseguido ser inmortal. ¿Qué es lo que habrá hecho que este mito sobreviva al olvido de los siglos? Hoy investigamos el mito del vampiro. Probablemente, si quisieras pensar en la época y lugar donde se creía en el mito de los vampiros, tu imaginación te llevará hasta alguna zona boscosa de Europa del Este en el siglo XVIII. Lamento decirte que estarías en un error, pues la civilización mesopotámica, la hebrea, la griega y la romana, por ejemplo, son algunas de las civilizaciones que ya presentaban en sus mitologías a entidades demoníacas y a espíritus sedientos de sangre. A estas entidades se las considera las precursoras de los mitos modernos de vampirismo. En las antiguas mitologías, este tipo de seres sedientos de sangre son la personificación de los bajos instintos. En todas las mitologías que tocan este tema se les representa como seres malditos. Es una encarnación del mal, de hecho. Esto ocurre porque este tipo de espíritus sedientos de sangre son la representación del lado salvaje de los humanos. Es ese lado animal que es incapaz de contenerse ante los instintos más básicos y más bajos. Esos que todos llevamos en nuestro sistema límbico y que existen en permanente conflicto con las normas sociales y religiosas. Estos mitos y leyendas articulan el mensaje que se quería dar, que no es otro de que está mal ceder a los bajos instintos, porque ello supondría convertirnos en la bestia que no queremos ser, o en la bestia que la sociedad no puede tolerar que seamos. Esa enseñanza con dimensión sociológica fue evolucionando con el paso de los siglos hasta convertirse en un mito, que fue perdiendo su potencial educativo y acentuando sus características terroríficas, hasta quedar en el folclore popular con la imagen que tenemos hoy. Pero no nos adelantemos tanto, porque no solo la cultura occidental es responsable de la aparición del vampiro moderno. Prácticamente todas las culturas del mundo han tenido su propia versión del no muerto. En la antigua China, por ejemplo, se creía en la existencia de los Yangshi, o directamente vampiros zombie. Tenían las extremidades rígidas y por eso se veían obligados a moverse dando saltitos. Y si mordían a una persona, pensaban que se convertiría también en otro muerto viviente. En el antiguo Egipto, la diosa Sekhmet asoló la tierra para castigar a los hombres y solo se apaciguó cuando la embriagaron con un brebaje de color rojo, semejante a la sangre que ella solía beber. En el folclore árabe y africano se menciona la existencia de unos demonios necrófagos y vampiros que cambian de forma a su antojo, llamados ghouls. En el judaísmo uno de sus arquetipos es Lilith, la primera mujer de Adán, de quien se decía que se alimentaba de la sangre de los niños no circuncidados. En la India los Betala son demonios vampiros que ocupan un lugar importante en las narraciones y como parte de la corte de Shiva rondan los lugares de cremación. Igualmente en las mitologías budista, hinduista y la mitología jainista, un preta es un espíritu atormentado, es el alma de un fallecido condenado a sufrir una eterna hambre de sustancias repugnantes o de sangre, lo cual lo convierte en un peligro para los vivos. Pero es que si todo esto no es suficiente para la aparición del vampiro, las leyendas y los mitos no solo se circunscriben al antiguo mundo, al viejo mundo, a Europa, Asia y la parte conocida de África. Podemos ir más lejos. En América, el pueblo amerindio mapuche tiene entre sus creencias ya la existencia de un ser vampírico, conocido como el Pihuichen, que atacaría principalmente a animales, pero también a humanos. Los mexicas, por su parte, creían en unas diosas temibles llamadas Cihuateteo,
espíritus de mujeres que morían durante el parto y que provocaban pestes, atacaban a los niños y en las noches a los viajeros, especialmente en los cruces de caminos. Y si regresamos a la vieja Europa, podemos encontrar una historia de vampirismo en la mismísima mitología griega, que incluye la leyenda de Lamia, quien por sostener un romance con Zeus sufrió la ira de la diosa Hera, que asesinó a sus hijos y la convirtió a ella en un monstruo despiadado que mataba niños, seducía a viajeros extraviados y los devoraba para alimentarse con su sangre. Y podríamos seguir y seguir citando mitos de múltiples culturas porque quedan muchos más ejemplos, que podrían haber sido los precursores de la imagen moderna que tenemos de un vampiro. Teniendo en cuenta que este tipo de mitos están en prácticamente todas las culturas del mundo, vemos que esto sucede porque responden a ideas y temores que son universales. Así, además del citado temor a caer en los bajos instintos, la leyenda del vampiro evoluciona de una compleja combinación de varias supersticiones que intentaban dar respuesta a creencias y miedos. Por un lado estaba el temor a la depredación, a la enfermedad y a la muerte. Estos conceptos quedan todos plasmados en la figura del vampiro por su situación de no muerto. El miedo a la depredación queda plasmado por la forma del vampiro de atacar a sus presas durante la noche mientras sus víctimas duermen comúnmente, en el momento en el que los humanos somos más vulnerables, y por su apariencia de cadáver andante, con aspecto demacrado y pálido, representa al cadáver como expresión más palpable de la muerte y de la enfermedad. Por otro lado, debemos tener en cuenta las creencias religiosas y mitológicas asociadas durante mucho tiempo a la sangre. La sangre ha sido universalmente considerada como la imagen fundamental de la vida, el vehículo de lo vital, y que cuando se derrama llama a la muerte. La representación de la sangre como fuente de poder o de vida está presente en religiones, tanto antiguas como actuales. Durante mucho tiempo se consideró que la sangre era depositaria de la fuerza vital de la persona, especialmente de la que moría joven. Incluso llegó a interpretarse como un vehículo del alma, así que quien la consumía podía unirse o apropiarse en parte al espíritu de la persona a la que pertenecía la sangre. Se albergaba la creencia de que consumir dicha sangre fortalecía y libraba de las enfermedades, y aunque esta creencia es arcaica, ha llegado hasta nuestros días, por ejemplo, con el acto de comulgar. Cuando se bebe vino simulando que es sangre, se está simulando consumir una parte de la vitalidad y del espíritu. En la línea de pensamiento por la que se pensaba que la sangre era el líquido vital, la comunión representa que consumimos una parte de la energía y espíritu de un hombre sacrificado por nuestra causa. Y no podemos negar que, aunque sea simulado, es una representación de canibalismo y vampirismo. De esta manera, espero haber explicado cómo la simbología y las creencias acabaron determinando las características fundamentales del vampiro. Ahora que hemos determinado el origen del vampiro en sus características fundamentales, comprendemos cuál es el origen del mito. Está basado en el miedo y en una creencia muy antigua. Pero la humanidad tuvo férreas creencias en la época antigua que han quedado sepultadas por el tiempo, mientras que ese no es el caso del famoso vampiro. Lo razonable sería pensar que una vez abandonada la naturaleza mítica y supersticiosa de la antigüedad, los nuevos pensamientos que están más orientados a la ciencia que a la superstición deberían haber acabado con la popularidad del vampiro. Y sin embargo, nah. En realidad es la época moderna la que, en su exploración de la ciencia, revive el mito del vampiro en lugar de dejarlo morir. La posibilidad de que exista o no una enfermedad vampírica que pudiera provocar fotosensibilidad y hematofagia se intenta averiguar en la época moderna bajo la luz de los nuevos conocimientos científicos. Y el efecto colateral de esto es que el vampiro sale de las leyendas y entra en los debates de los círculos académicos. Para confirmar que los vampiros lograron colarse en esos círculos académicos, nos han quedado como testigos los escritos publicados que intentan compilar y analizar racionalmente el tema vampírico con argumentos filosóficos, teológicos y científicos. Estos registros aparecen en Europa en los siglos XVII y XVIII, cuando, casualmente, varias oleadas de rumores o simples anécdotas sobre apariciones vampíricas barren numerosos países, sobre todo de Europa Oriental. Estos hechos produjeron un interés generalizado en el tema, que llegaría a ser comentado por escritores de la talla de Voltaire, Descartes y Rousseau.
Y si ser un tema de interés en círculos eruditos aún no despertaba lo suficiente la imaginación de la población, a esto se le une la falta de información sobre algunos procesos como el de descomposición de un cadáver y la necesidad de explicar algunas enfermedades y plagas antes de que la ciencia pudiera hacerlo. Este cóctel es incendiario y hace que el mito cobre fuerza y la figura del vampiro se perciba como real. Y cuando digo real, me refiero a que se tiene constancia de los ritos y procedimientos destinados a acabar con los vampiros, y a que estos ritos se practicaron con bastante frecuencia. La falta de conocimientos sobre los procesos de descomposición de los cadáveres contribuyó a que estos fueran interpretados como señales de vampirismo. Al contraerse la piel, los dientes y las uñas del cadáver parecen alargarse, y a la vez que los órganos internos se descomponen, hay un líquido de purga oscuro que puede escapar por la nariz y la boca. La gente que no conocía este proceso podía interpretar que ese líquido era sangre fresca, y eso supondría que el cadáver había estado bebiendo de los vivos. La práctica habitual para detenerlos era exhumar los cuerpos para verificar directamente si tenían las características tradicionales. En caso de que así fuera, llenaban sus bocas con tierra y tal vez una piedra y una moneda para asegurarse. La idea era que el cadáver moriría de inanición si podía perder la capacidad de masticar. Otras prácticas menos habituales iban cambiando según la época y la región, pero fueron ampliamente usadas en la lucha contra los vampiros según los medios históricos. Por ejemplo, la decapitación era el método preferido en las áreas germánicas y eslavas del oeste. Este acto se veía como un modo de acelerar la marcha del alma. La incineración completa del cadáver o del corazón del mismo, o rociar una tumba con agua hirviendo, eran las medidas más habituales en Grecia. Los rumanos, eslavos y gitanos, además de la incineración, utilizaban las cenizas para preparar bebidas que suministraban a los familiares de las víctimas a modo de cura. También era frecuente que en diferentes regiones se practicaran rituales mágicos que iban desde los embrujos hasta los exorcismos de los cadáveres. Esto se daba cuando se prefería no alterar el cuerpo, no incinerarlo para evitar su profanación, debido a que algunas creencias religiosas prohíben profanar los cadáveres. Y por supuesto, no debemos olvidar el método más popularizado por la literatura gótica, el estacado, o clavar una estaca en el corazón de los cadáveres sospechosos de ser vampiros. También es el método más citado. Se solían usar estacas y punzones de madera o de hierro. Y llegados a este punto, es en este contexto histórico donde sucede el punto de inflexión, el que lleva a determinar la imagen del vampiro que tenemos hoy en día. En el mismo momento en que los vampiros mitológicos se cuelan en los círculos eruditos y empieza a hablarse de los vampiros por toda Europa, pues es también el momento perfecto para que surja la literatura vampírica. Está enmarcada dentro de la literatura gótica, que tuvo un auge durante el siglo XVIII, y es esta literatura la que proporciona más fama a los vampiros, pero también hace que los vampiros se adapten a los tiempos modernos, menos monstruosos, pero más románticos. La imaginación de la Europa moderna había creado a unos vampiros diferentes a los que conocíamos en la mitología. El mundo moderno ya no tenía cabida para supersticiones atemorizantes. Quizás estas creencias seguían ocupando las noches en vela de la Europa oriental, pero en la Europa occidental, que estaba industrializada y modernizada, las necesidades de fantasía y horror ya eran otras. Por eso el vampiro, como ser de la noche misterioso y oscuro, pues comienza a poseer cualidades del romanticismo literario. Empezaron a circular algunas canciones sin autor que evocaban las hazañas de los vampiros en los países de Europa oriental. Las historias de vampiros pasaron de ser historias de monstruos no muertos y malditos por ende, a historias de valientes amantes que amenazaban con galantería a su amada. Las amenazaban con convertirse en un vampiro y vengarse de ellas visitando su habitación por las noches, pero bueno. El caso es que querían demostrar que su amor era más fuerte que las enseñanzas cristianas. También es una historia un poquito de comienzos del acoso, pero bueno, ese es otro tema. El caso es que estas primeras canciones son las precursoras de la literatura vampírica. Solían ser de temática amorosa y muestran a personas que regresan de la tumba para visitar a sus seres queridos y causar su ruina de una forma u otra. El componente de maldición no llegan a perderlo del todo, por lo menos en esta etapa. Después hablaremos de los vampiros que brillan al sol y eso. Pero de momento siguen siendo malditos, pero ya en un sentido romántico, no monstruoso. Por eso ya no se escriben historias de terror con componente vampírico monstruoso. El vampiro ya no se presenta como una plaga. Ahora mismo no se habla de un contagio vampírico. Es más bien una maldición, pero causada por los sentimientos. Una especie de magia póstuma, producida por maldiciones o por juramentos incumplidos.
y que acaban provocando la aparición de los no muertos. Llegó el siglo XIX y continuaron publicándose baladas góticas que utilizaban la figura del vampiro. Ya en este periodo el vampiro pasa de las canciones a los poemas y a algunas novelas cortas o cuentos. Se empiezan a ver algunas obras que son relevantes en la literatura vampírica. Podríamos destacar Carmilla de Joseph Sheridan Le Fanu o Melmoth el Errabundo de Charles Maturin. Pero todos sabemos que no es hasta finales del siglo XIX cuando se publica la novela de vampiros. Drácula, publicada en 1897 y del autor irlandés Bram Stoker, ha sido considerada como la obra cumbre de la literatura de vampiros. En esta novela se reúnen muchos elementos de las obras vampíricas del siglo XIX, pero en un conjunto coherente y unificado. Y es que Bram Stoker hizo su trabajo espléndidamente bien. Fue capaz de reunir en la misma novela al vampiro mitológico, monstruoso que debía dar miedo, con el vampiro romántico que se adaptaba a los nuevos tiempos. Y además lo consiguió hacer en una proporción 50-50. El personaje de Drácula, según Bram Stoker, no deja de ser un monstruo, pero tampoco deja de ser un noble valaco, para lo cual sabemos que se inspiró en Vlad Dracula. No deja de haber amor dentro de la novela, pero también hay violencia, y todo esto lo conjuga Stoker con un equilibrio magnífico. Y sabemos que los cuentos son, pero hay que admitir que Drácula es el arquetipo de vampiro que después se traslada al teatro, al cine y a la televisión. Si acaso el siglo XXI nos muestra un vampiro más endulzado, pero al igual que los vampiros cambiaron y se adaptaron a la literatura vampírica durante el siglo XVIII para triunfar, por decirlo así, ante los nuevos tiempos y las nuevas mentalidades, el vampiro en el siglo XXI puede haber tenido un desarrollo similar. Un vampiro más dulcificado triunfa más en el siglo XXI, pero no podemos negar que durante todo el siglo XX las fuentes artísticas que representaban vampiros siempre acudían como inspiración a la figura de Drácula. Pero Drácula era un personaje que estaba a medio camino entre el monstruo y el galán. Era lo suficientemente terrorífico como para despertarte las pesadillas, pero también lo suficientemente atractivo como para despertar sexualidad. Y es que la sexualidad y el cambio que han dado los vampiros en la literatura están muy unidos. La sexualidad del vampiro es una atracción casi animal hacia algo que sabemos que nos va a hacer daño. Cualquier autor de novela de vampiros ha jugado con eso a partir de Drácula. De hecho, puede que Bram Stoker, si no fuera el primero, fuera el que mejor lo supo hacer. Y eso se mantuvo durante todo el siglo XX. El vampiro como objeto de deseo, como fuente de peligro. Y ese peligro también tenía un componente sexual muy acentuado, cada vez más acentuado con el tiempo. Todas las historias de vampiros del siglo XX están influidas de eso. Después llegó el siglo XXI y el siglo XXI tiene unas características sociales aún más diferentes que las que hubo cuando Bram Stoker sacó su novela. Ahora ya no da miedo el vampiro. El vampiro ha perdido su interés como monstruo. Ya no necesitamos una figura vampírica para explicar las pestes, las plagas. Tenemos medicina muy avanzada y los conocimientos están muy generalizados. No, el siglo XXI no necesita al vampiro monstruoso, necesita enteramente y al 100% al vampiro romántico. Y eso es lo que ha triunfado a principios del siglo XXI. Un vampiro cuya maldición ya no se ve como algo negativo, es la vida eterna. Si lo llevamos al terreno romántico, ya estamos hablando de que la eternidad para vivir también significa la eternidad para amar. Estamos hablando de la promesa de amor eterno, de una vida menos superflua. Ya el vampiro escapa a sus inclinaciones naturales, es un vampiro sofisticado, mucho más sofisticado incluso que lo que fue Drácula, siempre en el sentido de información. Se presenta como un vampiro que estudia, un vampiro que sabe, un vampiro de la era moderna, que decide ser vegetariano, que intenta no hacer daño a sus semejantes o a los que considera sus semejantes, los humanos. Un vampiro evolucionado que ya no corresponde a las características de la mitología, sino que responde completamente a las características de la literatura. Y eso se lleva al cine, al teatro, a las series de televisión y triunfa porque es un nuevo auge de los vampiros. Pero ya no es el vampiro monstruo, ahora es el vampiro misterioso y guapo, pero que está respondiendo a otro público, a un público que ya es diferente, a un público que ya no le causa horror el ataque del vampiro, sino que les excita el peligro que supondría un amor prohibido como es. Aún así, tenemos muchos ejemplos de vampiros que todavía son vampiros en las artes escénicas. La novela Déjame entrar es un buen ejemplo de ello.
publicada en 2004 por un autor sueco cuyo nombre no me atrevo a pronunciar. Es una novela de pleno siglo XXI que todavía conserva los tintes del romanticismo de las novelas vampíricas del XVIII y XIX, sobre todo del XIX. No obstante, también hay otros muchos ejemplos en el siglo XXI, demasiados para mi gusto, en los que el vampiro ha perdido totalmente su significado de maligno, su significado de mozo, maldito, y se han destacado, por otro lado, digamos en un 90-10, se han destacado las cualidades de galán, romántico, y que dentro de poco son superhéroes, también es pasarse un poquito. Pero en fin, nuevos tiempos, nuevo público, adaptarse o morir. Y lo que está claro es que el vampiro no va a morir. Así que para no morir se adaptará. No quiero que sirva de modo a conclusión, pero no puedo dejar pasar la oportunidad de hablar de la saga Crepúsculo, como la suelo llamar yo. Puedo tener mis más y mis menos con otras obras del género vampírico, o mis más y mis menos con historias que hablen sobre vampiros, pero tengo un problema con la saga Crepúsculo. No puedo entrar en detalles, de hecho no quiero entrar en detalles. El que ame la saga no me va a hacer caso y el que la odie ya sabe por qué la odio yo. Pero vamos a tener en cuenta solo una cosa. Aunque hable de vampiros, no es una novela de vampiros. O sea, sí, la historia trata sobre vampiros, pero no es una obra de la temática vampírica tradicional. Es una reimaginación de La Bella y la Bestia. Hasta el nombre de la protagonista femenina te lo dice. Es un guiño. Los vampiros no brillan al sol, los vampiros no se enamoran de humanas y si alguna vez se enamoraron de un humano, ese humano está muerto hace mucho tiempo, porque el vampiro no puede amar, puede recordar el amor que perdió, pero sería en todo caso parte de su maldición. Crepúsculo es una reimaginación de La Bella y la Bestia, que no es una historia nueva, en absoluto, que ha sido reinventada, reimaginada 1000 veces, pero en este caso es una reimaginación de La Bella y la Bestia que se ha ido mucho de las manos, mucho. Hasta el punto de que los propios actores se avergüenzan de haber protagonizado ese papel. No todos, pero he oído de algunos, y ahí lo dejo. Crepúsculo representará a la novela romántica. Eso sí, Crepúsculo podrá representar a un género literario o audiovisual, como quieras llamarlo, porque en principio eran novelas, romántico de ciencia ficción, pero nunca, jamás se podrá decir que se adapta a la novela gótica, a la novela vampírica. Como mucho es un romanticismo un poquito oscuro, una ciencia ficción un poquito gótica, pero nada más. Y por eso creo que este tipo de sagas literarias o de cine, sea cual sea el caso, no representan a la literatura vampírica, que es donde yo quería llegar. Una cosa es que el vampiro sea un poco más romántico y otra cosa es que sea una bola de discoteca brillando por las mañanas. Y dicho esto, querido amigo, ¿cuál es la conclusión que sacamos de todo este vídeo? Hemos visto de dónde viene el vampiro, por qué no muere, por qué continúa en el arte, en el cine, en el mundo. Y es que los vampiros sí que existen. Somos nosotros. Somos las cosas que no se pueden explicar o las que hace unos par de siglos no se podían explicar. Somos las pestes, las enfermedades, los procesos de descomposición mal comprendidos. La ignorancia del mundo es la oscuridad, y la oscuridad alberga al vampiro. Ergo, el desconocimiento y la ignorancia albergan al vampiro, y seguramente a otros muchos monstruos. Pero ahora no tienes que preocuparte de nada. Los vampiros que podían hacer daño, incluso los vampiros que eran galantes, al menos en apariencia, y resultaban ser monstruos al final, todos esos han muerto. Se quedaron atrás en el tiempo, no supieron evolucionar. No se adaptan al siglo XXI. Ya lo ves, el vampiro del siglo XXI es atractivo, es sentimental y sobre todo es un vampiro que no le haría daño a nadie. Es un vampiro con el que estás a salvo. Los vampiros no existen. No, estás a salvo. No tienes nada que temer ya. Eres un habitante del siglo XXI. Tienes la educación, la formación y la información a tu alcance. No hay nada que no puedas explicar. No hay nada que te perturba, ¿verdad? Los vampiros no existen. Estate tranquilo. Ahí donde estás, van a llamar a la puerta. No preguntes nada. Solo abre y déjame entrar. Déjame entrar. Déjame entrar. Buenas noches y que tengas dulces pesadillas.